Quiero que imagines esto conmigo. Llevas semanas, quizás meses diciéndote, ya lo superé, ya pasó, ya está, estoy bien. Pero llega la noche y aparece ese nudo en la garganta o ese cansancio al despertar que no tiene que ver con cuánto dormiste. O una escena que creías olvidada y de repente está ahí con todo el peso de cuando ocurrió. ¿Te ha pasado? Eso es tu sistema nervioso sosteniendo algo que tú sola no pudiste procesar en su momento. Y hoy te voy a explicar exactamente por qué pasa eso. ¿Qué le ocurre a tu cerebro cuando vives algo muy doloroso y no lo puedes soltar? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy para empezar a liberarte de eso? Quiero platicarte algo que me tomó años entender, y es que lo que no se nombra, el cuerpo lo carga. Hubo momentos en mi vida, más de uno, donde estuve en lugares que ya no eran para mí, situaciones donde no me sentía valorada, donde no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba viviendo hasta que estuve afuera. Y una vez que lo pude identificar, entendí algo que cambió todo. Hay otra forma de vivir y no tiene que venir desde el sufrimiento, y de eso vamos a hablar hoy. Cuando vivimos una experiencia muy dolorosa, una situación de una traición, una pérdida, años en un ambiente tóxico, una decepción muy profunda, el cerebro procesa esa información a través de la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones y de la supervivencia y tiene una función muy específica, que es guardar la experiencia como un estado de alerta. Pero aquí está lo importante. La amígdala no guarda eso como una historia ordenada, con inicio y fin. Lo guarda como fragmentos, imágenes sueltas, sensaciones físicas o emociones que no tienen contexto. Por eso, a veces puedes revivir una escena de hace algún tiempo y sentir el mismo asco, la misma vergüenza, la misma tensión en el cuerpo, como si estuviera pasando ahora, como si el peligro todavía estuviera ahí. Tu cerebro literalmente no sabe que ya pasó y sigue en guardia. Y lo que perpetúa ese estado no es el evento en sí, lo que lo perpetúa es el silencio, el aislamiento o la vergüenza de pensar que no puedes hablar de eso, porque viene el miedo al juicio, a las críticas, a que te digan que estás revolviendo el pasado, que estás viviendo en el pasado. Y todo esto mantiene tu sistema nervioso simpático en ese estado activo, en modo alerta, en modo supervivencia. Y claro que te sientes agotada, te sientes cansada y ese cansancio que no sabes ni de dónde viene. Y lo que pasa es que tu sistema nervioso lleva años sosteniendo algo que nunca pudo soltar. A diferencia cuando le pones nombre. Y aquí viene la parte que me parece muy interesante porque cuando le pones palabras exactas a lo que viviste, ya sea en una conversación segura, en una sesión de mentoría o escribiéndolo en un papel, algo ocurre en tu cerebro y es que tu corteza prefrontal toma el control. La corteza prefrontal es la parte más evolucionada, más racional, más adulta de tu cerebro. Y cuando hablas o escribes, la obligas a trabajar porque el lenguaje le da fuerza a secuenciar. Primero pasó esto, luego me sentí así, luego tomé esta decisión. Y esa secuencia, ese orden, saca el recuerdo del archivo de peligro activo y lo mueve al archivo de historia pasada superada. Eso en neurociencia se llama resignificación. Tu cerebro deja de defenderse de ese recuerdo y tu sistema nervioso deja de tratarlo como una amenaza presente. Y eso que llamamos neuroplasticidad, que es la capacidad de tu cerebro de recablearse, se activa. Y esta activación hace que tu cerebro por fin pueda ordenar lo que vivió. Y en psicología del trauma se explica que lo que mantiene el dolor vivo no es solo el evento, también es la culpa y la vergüenza que vienen después. Esa voz que dice, algo hice mal, debí haber visto las señales antes, ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué no actué rápido? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no contesté así? Esa culpa es un mecanismo de control muy efectivo, muy común en ambientes donde quien debería de sostenerte te hace sentir responsable de lo que te hicieron.
Pero cuando lo hablas en un espacio seguro, un espacio donde alguien te escucha sin juzgarte y te ayuda a ver lo que pasó con más claridad, algo cambia. Dejas de ser la víctima de la historia y te conviertes en la narradora consciente. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Hay una palabra que me llamó la atención cuando la encontré y es una palabra que la Biblia usa y que siento que la neurociencia confirma, aunque con nombres distintos. La palabra es longanimidad. La longanimidad es la grandeza y la constancia del ánimo ante las adversidades prolongadas. Es la capacidad de atravesar situaciones muy difíciles sin perder la esencia, sin corromperte, sin amargarte, sin volverse una persona resentida. Y yo creo que desde la biología y desde la espiritualidad, que esa capacidad no es algo que desarrollamos solos, es algo que Dios instaló en nosotros como una herramienta de supervivencia del alma. Es como si Dios dijera, como humana vas a vivir cosas difíciles, pérdidas, quebrantos, situaciones de salud, traiciones, las que sean, pero te doy esto en tu sistema nervioso, tú puedes, tienes fuerza, tengo yo la longanimidad puesta ahí y estoy contigo. Tú nada más ocúpate de poner en orden cada área de tu vida para que la vida sea más ligera. Y hay un versículo en Isaías 43:2 que me ha acompañado en muchas ocasiones, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Notaste algo? Dice, cuando pases, no, si acaso pasas, no, tal vez pases. Dios no promete que no va a haber fuego, promete que el fuego no te va a consumir. Y eso para mí lo cambia todo, porque deja de ser una promesa de vida perfecta y se convierte en una promesa de compañía y de fuerza en cualquier circunstancia. Hay un libro que leí hace un tiempo, El don de tu alma, que habla de algo que me gusta mucho, la idea de que hay un plan del alma antes de venir a esta vida, un diseño, una intención con la que venimos. Y yo lo creo, pero tengo mi propia percepción de esto. Creo que ese plan incluye aprendizajes específicos, como venir a aprender acerca de la compasión, el amor, la fe, la esperanza, la resiliencia. Creo que el alma viene con una misión de crecimiento, pero también creo, y esto lo entendí después, que las circunstancias para esos aprendizajes no tienen que venir desde el sufrimiento. Puedes aprender acerca de la compasión desde la paz, puedes desarrollar la fe con tranquilidad y creo que puedes construir la esperanza sin tener que pasar por dificultades. Y sí, habrá cosas inevitables, pérdidas que duelen, situaciones que lastiman. Eso es parte de ser humana, pero hay una diferencia enorme entre lo inevitable y lo que elegimos aguantar creyendo que ese es el costo del crecimiento o de ese aprendizaje al que venimos. Hay una frase de un curso de milagros que dice, no tienes que sufrir para aprender, aunque el sufrimiento parece ser el maestro de este mundo. Y yo creo que hay una manera diferente de vivir, creo que para crecer, para madurar, para demostrar que tenemos fe, no hay que aguantar, no hay que resistir cosas, no hay que soportar un ambiente hostil o las críticas o continuar en un lugar que ya no nos sentimos bien. Ahora quiero que te imagines algo antes de seguir. Imagina que puedes verte con los ojos con los que Dios te mira, no con tus ojos que a veces te ven con juicio, con exigencia, con la lista de que lo que hiciste estuvo mal o lo que debiste haber hecho no lo hiciste. No, mírate con los ojos de Dios, con absoluto amor, cero juicio, reconoce tu inocencia y celébrate, celebra esa victoria porque lo que has venido cargando, los años en silencio, las decisiones que tomaste sin tener toda la información y seguir en pie cuando todo estaba hecho un caos, eso no es poco, eso es tener fuerza. Has sido una mujer muy fuerte. Así que antes de cerrar, quiero dejarte con un ejercicio y me gustaría que lo hicieras hoy. Toma un papel o abre una nota en tu teléfono, una nota de voz y puedes escribir o puedes hablarlo.
No es para que lo publiques, no es para nadie que alguien pueda verlo, no, es solo para ti. Escribe o habla acerca de esa situación que todavía te pesa, una sola. Hazlo de inicio a fin, como si se lo contaras a alguien de confianza, todo esto que te pasó. No tienes que resolver nada en este texto, no tienes que llegar a una conclusión, solo ponlo en palabras, ordénala, nómbrala, describe toda esa historia, todo lo que te ha sucedido, todas esas escenas que vienen a tu mente de vez en cuando. Escríbelo, ponle nombre y lo que va a pasar es que vas a sentir un alivio físico de haber soltado toda esta carga y en tu sistema nervioso va a empezar a relajarse. Ese nervio vago va a empezar a decirle a tu cuerpo que ya pueden bajar la guardia, que ya están a salvo y el cortisol va a empezar a bajar. Definitivamente te vas a empezar a sentir mucho más ligera. Una vez que hagas este ejercicio, quiero que te hagas esta pregunta. ¿En qué áreas de mi vida todavía estoy cargando algo que no es mía? ¿En dónde mi sistema nervioso todavía está en alerta, aunque yo no me haya dado cuenta? A veces ese peso está en las finanzas y ni siquiera quieres abrir la aplicación del banco. A veces está en las relaciones y sientes que das más de lo que recibes y no sabes por qué sigues ahí, pero no quieres mirar, no quieres tomar decisiones. A veces está en el trabajo y hay un agotamiento que no tiene que ver con las horas que pasas allí, sino con que algo en ese trabajo dejó de tener sentido hace tiempo. Y para ayudarte a identificar esto con claridad, creé un diagnóstico gratuito basado en la rueda de la vida. No es un test genérico, es una evaluación que te ayuda a ver exactamente en qué áreas tu vida necesita atención, cuáles estás descuidando sin darte cuenta y qué áreas están robando tu energía porque tu sistema nervioso todavía está sosteniendo algo ahí. Y además tienes herramientas para que empieces a regular tu sistema nervioso. Este test lo encuentras en el link en la descripción. Quédate con esto. Dios no te puso en esta vida para que cargues sola y en silencio. Te puso aquí para que te conocieras, para que vivieras desde lo que de verdad eres, para que vivas como Él te diseñó, para que la vida fuera más ligera. Así que si hay algo que llevas tiempo sin poder decir en voz alta, hoy te invito a que lo nombres, aunque sea aquí en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo escribe una cosa, una sola cosa que llevas tiempo cargando. Yo lo leo todo, así que estás en un lugar seguro. Gracias por estar aquí, por escucharme, por elegir conocerte. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda, estás hecha para volar, no para sobrevivir.